Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a grabar la clase de derivadas, ¿sí? Las derivadas son un concepto muy importante, ¿sí? Que estudia la forma y la rapidez con la que se producen los cambios en una función. La derivada de una función y igual a f de x la podemos expresar de la siguiente forma con la definición de derivada, que dice que la derivada f', f' significa derivada, ¿sí? La función derivada en función de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de x. O sea, d de y podría llamarse también diferencial de y sobre diferencial de x. Bien. Entonces, como nosotros ya vimos límite, el límite cuando delta x tiende a 0 de la función delta y sobre delta x va a ser igual al límite de delta x cuando tiende a 0 de la función ampliada, o sea, reemplazada por x más delta x, menos la función en x dividido delta x. Si existe el límite, significa que, bueno, vamos a poder derivar. Esta es la expresión formal de la derivada. Nosotros trabajaremos en este curso con las reglas de derivación para calcular la derivada de una función. Observaciones. La derivada representa la tasa instantánea del cambio de la función y igual a f de x en un punto determinado y permite calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de la misma. Si el límite no existe, tampoco va a existir la derivada, claramente, ¿no? Si a nosotros nos da un ejercicio que no existe el límite, la derivada no va a existir. Bien. Bueno, la notación matemática para la derivada, habíamos dicho que f' en x es la derivada, y como es la tasa instantánea de cambio o derivada, también la podemos expresar como diferencial de y sobre diferencial de x. Y con frecuencia, en diferentes libros se nombra de distintas formas, pero es exactamente igual. Las notaciones son f', y', diferencial de f de x sobre d de x, d de y sobre d de x o la d grande en función de x. Bien. Bueno, acá hay un par de ejercicios propuestos usando la definición de derivada. Deberían poder calcular la derivada para cada uno de estos ejercicios, ¿sí? O sea, esta definición. A ver si tengo para marcarlo. Esta definición la tienen que aplicar en no baja. Ahí está. En este ejercicio donde dice aplicar la derivada por definición. ¿Sí? En este. ¿Sí? Voy a borrar acá. Y vamos así. Y luego, bueno, dice dada la función f de x, es una función que es cuadrática, determine la derivada usando la definición, otra vez, determine cuánto va a dar el valor cuando yo reemplazo por x igual a 5 de la derivada, y hallar x tal que la pendiente de la curva sea 0. Bien. Para derivar, el proceso para el cálculo de derivadas consta de las siguientes reglas. Estas reglas, ahora seguramente no se las van a acordar de memoria, pero con el tiempo y la ejercitación se las van a aprender de memoria. Bien, por ejemplo, la derivada de una función que es constante de un número cualquiera es 0. La derivada de x a la 1, adelante de la x hay un 1, entonces directamente la derivada es 1. Ahora, la derivada de x a la n, lo que se le hace es, se le baja el exponente adelante y a la potencia que tenía inicialmente se le resta 1. La derivada de la función exponencial, fíjense que es la misma, así que es re fácil acordársela. Luego que está la derivada de la función logaritmo natural.
La derivada de la función logaritmo natural es 1 sobre x. Bien. Después, ¿qué me dice? Que la derivada de una constante por u es lo mismo que esa constante por u derivado. Bien. Me dice también, esto es muy importante, que la regla de la suma o de la diferencia, cuando tengo una suma entre paréntesis o una diferencia, es lo mismo que derivar cada una de ellas por separado. En cambio, en la multiplicación, fíjense que es esta y la división es esta, ¿no? Fíjense que la multiplicación tienen la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y en la división es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo término al cuadrado. Siempre que digo primero y segundo, hablo de u y de b, ¿no? El primero y el segundo, el primero y el segundo. Bien. Sigamos. Entonces, acá le dice, deriva cada una de las siguientes funciones con la regla de derivación. Acá no les dice que lo hagan con la definición, solamente con la regla de derivación. Entonces, si esto es una constante, ¿cuánto va a ser la derivada? 0. Si esto es x al cubo, ¿qué pasaba? Se le bajaba el 3 adelante y al exponente se le restaba 1. Bien. Ahora el otro. Fíjense, f de x es igual a x a la menos 2. Se le baja el menos 2 adelante y se le resta 1 al exponente, pero si era menos 2, me va a quedar menos 3 del exponente, porque se le restaría 1, o sea, menos 2, menos 1, menos 3. Bien. Fíjense que cuando tenemos la función raíz cúbica de x, la podemos escribir como x a la 1/3, y la derivada va a ser bajo el 1/3, ¿no? Bajo el 1/3 adelante. Y al exponente, a 1/3 le resto 1, pero 1/3 menos 1 es menos 2/3. Por eso me queda de esta forma. 1/3 de x a la menos 2/3. Y fíjense que, ¿se acuerdan que cuando yo tenía un número negativo lo podía poner abajo de la fracción? Y como 2 es el exponente, 3 va a ser la raíz cúbica. ¿Sí? Acá hay otra forma de escribirlo. Siempre les da dos formas de escribirlo. Ustedes eligen, o pueden escribir las dos también. Bien. Si yo derivo la función esta, 3x al cuadrado, el 3 ya estaba, el 2 se baja, y a la x se le baja un grado. Entonces sería 3 por 2x, que sería 3 por 2, 6x. Bien. Acá tenemos una constante dividido x, que es la variable. Lo podemos reescribir, dice, de esta forma. 2 por x a la menos 1. Aplicamos la derivada. Fíjense que baja el menos 1 y se le resta 1 al exponente. Entonces me queda menos 2 por x a la menos 2. Y también lo podríamos escribir de esta forma. Poner el x al cuadrado abajo. ¿Sí? Ahora, si yo derivo esta función polinómica, es muy sencillo. Se baja el 3. La x me queda al cuadrado. Menos 2. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, eso es lo que aparece acá. Bien. Acá también hay que hacer reescribirlo y derivarlo. Acá, como es una suma, separa, deriva primero esto y luego va a derivar esto. ¿Sí? Lo pueden ir haciendo aparte e ir comprobando que da igual. Fíjense, la derivada de esto, habíamos dicho que a la x derivado era lo mismo. Y si tiene una constante tampoco cambiaron mucho, que digamos. ¿Sí? Y acá tenemos una multiplicación. Llamamos 2x a u y b e a la x. Derivamos cada una y decimos, bueno, la derivada de un producto es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y ahí me queda la función derivada. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, acá tenemos una división. Llamo u al numerador y al denominador 3x más 1. Los derivó por separado. Bien, nos derivó. Y ahora aplicó, ¿qué regla? La división que estaba acá. La del cociente. Aplicó esta. Fíjense que se aplicó esa. Se arregla un poco el resultado y ya estaría la derivada. ¿Sí?
Bueno. Bueno. Ahora miren esto, este es, el M es un producto, ¿sí? Tengo la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo de derivado. Lo que hace es sacar factor común menos 5 y les queda escrito logaritmo de x más 1. Y como las x estas se pueden simplificar porque se están multiplicando, por eso me queda el 1 y no me queda ninguna x, ¿sí? Bueno. En el 2, bueno, a ver, no me acuerdo. Es otro ejemplo, ¿sí? Estaba viendo a ver si... No, esto es cuando es función de función. Esto lo vamos a ver, que la derivada de una función de función es como si yo pongo, a ver si tengo para escribir acá. Como si yo pusiera toda esta función en donde está la u, ¿sí? Entonces sería la derivada de i con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Esta sería la regla de la cadena, ¿sí? Fíjense que la derivada de i con respecto a u es esto, derivado, o sea, 2u. Bien, y la derivada de esto con respecto a x, ¿qué sería? 3. Bien. Y lo que les dice, bueno, es que lo reemplacen, ¿sí? A cada uno, bueno, y distribuyan. Y les queda este resultado. Siempre la regla de la cadena, por ejemplo, si yo tuviese una función f de x, ¿no? Que es igual a, por ejemplo, 3, a ver, una función, logaritmo de x todo al cuadrado, y yo tengo que derivar a la función, sería el 3 lo bajo, esto lo derivo como si fuese una potencia, bajo el 2, dejo el logaritmo de x a la 1 porque le bajo un grado, y después sería la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Fíjense que primero se deriva como si fuese una potencia y después se deriva lo de adentro del paréntesis. Esto sería aplicar la regla de la cadena, porque tengo una función, el logaritmo de x, dentro de otra función, ¿sí? También, por ejemplo, en las funciones, voy a borrar los dibujos. Si yo tengo, por ejemplo, el sen, la función trigonométrica seno, de 3x, y lo tengo que derivar, esta es mi función, ¿no? Ay, perdón, iba sin el cosito, sin el palito porque no estoy derivando todavía. Ahora, si la tengo que derivar, sería, me fijo en la tabla, ¿cuál es la derivada del seno? A ver, voy a buscar. Si no me la acuerdo, no aparece, bueno, no. Si no aparece, la tengo que buscar. La vamos a buscar, a ver, derivada del seno, creo que era el coseno, sin el menos. Fíjense, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, volvamos a nuestra teoría. La derivada del seno es coseno de 3x. Bien, hasta ahí derivé, muy lindo. Pero dentro del paréntesis tengo el 3x, lo tengo que derivar también. Y yo sé que la derivada de 3x es 3. Entonces, esta sería mi respuesta. Uy. Esperen un segundo. Ahí está. Esta sería la respuesta. La quería marcar. O sea, que cuando tengo una función seno y adentro del paréntesis tengo un argumento no sencillo como x solo, sino que tengo 13x o x al cuadrado, tengo que derivar con la regla de la cadena. Bien. Sigamos. Entonces acá dice, hallar la derivada de las funciones compuestas. Y acá les da un montón de ejemplos, ¿sí? Dice que si yo tengo, fíjense, todo esto lo llama u.
Entonces es lo mismo que tener u a la 5. Por eso lo reescribe. Bien, y ahora deriva. ¿Cuánto es esto? Bajo el 5, ¿sí? Bajo el 5. Y al exponente le resto 1. Bueno, entonces acá está... hay algo mal acá. A ver, esperen un segundo que mire acá. Sí, ya vi el error. Me pareció. En esta teoría hay algo mal en este sentido. Que acá iría un 5, ¿sí? 5, bien. Dejo todo como está. Le bajo un exponente, ¿sí? Y después hago la derivada de lo de adentro, 2x. Bien. Pero 2 por 5, ¿cuánto es? Acá iría un 10. ¿Sí? Entonces me quedaría 10x por x cuadrado menos 1. ¿A la qué? A la 4. ¿Sí? Así que ustedes revisen todos estos, a ver si están bien. Y bueno, y vamos viendo. Pero esto sería toda la clase de hoy. O sea, muchos ejemplos, mucha teoría, pero ejemplos más que nada. Y ustedes después van a tener que hacer algunos, ¿sí? Bien. Fíjense que acá lo que hizo fue... acá. Llamó a lo que está dentro de la raíz u, entonces lo vuelve a reescribir. U a la 1/3. Entonces dice, bueno, bajo el 1/3 y después me queda u a la menos 2/3 porque 1/3 menos 1 menos 2/3. Y después derivo lo de adentro, y lo de adentro derivado sería menos 4x. Muy bien. Reacomodo y me queda eso. ¿Sí? Bien. Bajo. Y acá fíjense otra vez que tengo una función súper grande, e elevado a un exponente que no es x solo, entonces a todo esto le llamo u. Entonces lo vuelvo a reescribir y me queda i igual a e a la u. ¿Qué significa? Bueno, que la derivada de e a la u es lo mismo, pero no me tengo que olvidar de derivar el exponente por la regla de la cadena. Entonces el resultado final sería este. Es muy sencillo ese ejemplo. Bien. Y el e, fíjense que a todo esto lo llama u y lo reescribe. Reescribirlo significa poner el logaritmo de u. ¿Sí? Y ahora deriva con la regla de la cadena. Y simplifica la expresión lo más que puede. ¿Sí? Siempre es lo mismo. Bien. Acá al final, me había olvidado que las había puesto al final, están todas las reglas de derivación. Fíjense, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, ¿sí? La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado o puede ser igual a la secante. Esto puede ser igual a la secante al cuadrado de x. La derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado de x, porque 1 sobre seno cuadrado es la cosecante. Bien, arceno, la derivada es esto, arcoseno, la derivada es esto, artangente, la derivada es esto, y arcotangente, la derivada es esto, ¿sí? O sea, estas son las más nuevas, porque las otras ya las habíamos visto arriba. La derivada de una constante, la derivada de x solo, la derivada de una constante con la x, la derivada de x elevado a una potencia, la derivada de una función lineal, ¿sí? Acá tienen todas. Bueno. Hasta acá llega la clase de hoy. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Por favor, se conectan, así preguntan las dudas. Y bueno, cualquier cosa me preguntan. Saludos a todos.